Mi nombre es Andrea, tengo 36 años, nacida en Madrid y soy artista y trabajo como acompañante en una escuelita con peques. Bueno, mi experiencia de parto, la verdad es que fue maravillosa, fue una experiencia increíble. Todo el portal que se abre y todo el ritual que acontece fue maravilloso. Fue en casa, fue con una amiga y con el papá de mi hijo. Y en el agüita iba muy tranquila, la verdad. Sentía mucha confianza. Yo siempre pensaba, digo, si mi cuerpo ha podido crear vida, como poder sacarla es lo más fácil, ¿no? Entonces eso me da como mucha confianza. El posparto fue para mí todo un viaje a la sombra. Creo que viéndolo desde lejos, o sea, con el tiempo, creo que es algo muy importante como en ese rito de paso de la maternidad, como pasar por ese duelo de dejar como la niña y meterse como en la sombra para poder realmente sostener la vida. Entonces creo que todas las mujeres en algún momento u otro, algunos lo hacen en el embarazo y otras en el puerperio o posparto, ese encuentro con la sombra, ¿no? Como para verse realmente y acabar de pulir cosas. Creo que, bueno, la naturaleza es sabia y es algo como importante y que requiere para esa maestría, que es la maternidad, que es una maestría en la vida. Como a nosotros nos gusta como mucho enfocarnos a los seres humanos en la luz, en lo bonito que es todo, pero está esa parte de sombra, que hay que vivirla y hay que afrontarla. Y las dos son importantes, ¿no? Vivir una como la otra. Y bueno, en mi caso el puerperio me tocó con el COVID. Mi peque nació en noviembre y nos confinaron en marzo. Entonces, pues lo viví sola con el papá y encerrados y confinados, que no podía ver nadie más por mucho que lo quisiera. Con lo cual, bueno, os podéis imaginar el desafío que conlleva eso, ¿no? En un momento que realmente necesitas mucha tribu, pues afrontarlo sola, con la pareja, con todo eso que conlleva. Bueno, como dice el refrán que me encanta, de que se necesita toda una tribu para criar a un niño, ahí lo vivencié mucho porque había muchas necesidades que yo sentía que el papá de mi hijo no podía cubrir en ese momento. Pues a veces quería a mi madre o otras mujeres con niños o otros seres, ¿no? Que estuvieran ahí, que son necesarios, yo creo, para ese momento tan vital como el compartirse con otras. Entonces, claro, creo que el llevarlo así de soledad, pues eso fue un gran reto para mí. Sociedad en la que vivimos, todas esas necesidades, esos cuidados, como que son muy invisibles e invisibilizados, ¿no? Yo creo que todas las madres necesitan mucho sostén y mucho cuidado para que la madre pueda crear un apego seguro con la criatura y darle toda la mirada y presencia que necesita, a la vez que la madre también tenga sus momentos para, para poder desarrollarse a ella y encontrarse y reconocerse y respirar. Muchas veces se piensa que también tiene que estar como todo el rato la diada mamá-bebé, que creo que sí, que es muy importante, pero también creo que es muy importante eso, que el bebé vaya pasando por otras manos, ¿no? De otras mujeres y de otros seres y que comparta con otros bebés
tanto como para el bebé como para la mamá, de tener también como ese momento de suyo, de nutrirse a ella, como para luego poder nutrir con más amor y más presencia desde el amor propio hacia ella y poder darlo a los demás. Entonces, claro, todas son muchas necesidades de cuidado y sostén que en esta sociedad, pues eso, están como un poco invisibilizadas, porque se tiene como a la maternidad como algo patológico, casi como una enfermedad, ¿no? Como que rápido te tienes que incorporar a tu rutina de acción de antes, de cuando no eras mamá, que además es como con una energía muy patriarcal, basada en la acción y el producir, donde no hay momentos de relax, de descanso, de mirar hacia adentro, de meditar, de descansar, de cuidar, de sostén. Entonces, claro, te vuelven pues te tienes que volver a trabajar y tienes que volver a entrar en esa energía tan masculina de la acción, cuando realmente tu ser está atravesando por la máxima expresión de la energía femenina. Entonces, claro, eso como que choca mucho, ¿no? Y es muy, muy fuerte y muy de transitar para las mujeres que tienen que hacerlo o eligen hacerlo, que también es súper válido. Pero claro, creo que encierra como estas, ¿no?, contradicciones de, ay, quiero esto, pero no puedo. Pues sí, con el puerperio creo que ha habido unos cambios muy, muy profundos en mí. Creo que realmente es cuando pude encarnar a la mujer, porque antes estaba muy en la niña, como la eterna Peter Pan. Y eso, claro, también supuso un duelo y supuso asumir como muchas responsabilidades, ¿no? Y claro, fue un trabajo personal pues de asumir esa responsabilidad sobre mis propios sentimientos, ya no sobre las acciones, que es un poco lo que nos enseña, sino asumir la responsabilidad sobre también lo que sentimos, ¿no? Y hacernos cargo. Como creo que es mucha toma de responsabilidad. También vivir esa herida profunda, ¿no? Y transitar esa herida profunda que te conecta como cuando tú naces, también te vuelve a conectar con eso, ¿no? De la herida de abandono, la herida del rechazo. También lo viví como ahí de forma intensa. Y sí, creo que todos esos cambios, como poco a poco, es un proceso largo, como hablábamos, que dura mínimo un par de años, porque los 2 primeros años estás todavía invadida así biológicamente por muchas hormonas y estás como en un viaje así que debería ser muy sostenido, porque tú ahí estás como en tu viaje con tu criatura, ¿no? Y necesitas mucha red y mucho apoyo ahí. Para encontrarte, para duelar esas partes tuyas que dejas atrás, verte y reconocerte como la nueva persona que eres. Yo me preguntaba mucho, vale, ¿y ahora? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta, Andrea? ¿Qué me gusta hacer ahora? ¿Qué me cuida? ¿Cómo soy ahora? ¿No? Me tomó un tiempo como reconocerme, mamá. Y fueron años, yo te podría decir, por lo menos los 3 primeros años, hasta que dije, ah, vale, esto y esto. Luego también como pude soltar mucha culpa, ¿no? También veo que la culpa es algo que en el mundo así más alternativo, en la crianza respetuosa, como que, como que tiene mucho peso, ¿no? Recae mucho peso sobre las madres y cómo estás gestando y cómo estás criando, porque tiene que ser todo como perfecto, maravilloso y con mucha luz. Y claro, eres consciente de que haciendo esto pues estás generando trauma o herida de abandono o herida y lo sabes, y eres consciente. Pero claro, para mí fue un punto también muy importante llegar a esa parte de entendimiento de que es parte de la vida, que son cosas que son parte de la vida y que tú no puedes controlar todo. Y eso me viene a otra de las grandes enseñanzas también del puerperio, del desapego. Algo muy importante de vivir
A mí personalmente, bueno, como estoy separada del papá, fue algo como, ¡fua! Como un poco, bueno, que se dio, ¿no? Tener que pasar por esa separación. Pero creo que es algo súper importante de trabajar, como ese desapego, a la hora de ser consciente que tú no puedes controlar la vida, ni otras vidas, ni siquiera la de tu hijo. Eso es algo que es muy importante de saber y que libera de mucho peso, de mucha carga, de mucha culpa, ¿no? Creo que lo más duro que viví fue como lo más inmediato, los primeros meses, el primer año, puedes llegar a decirte. Porque todavía, como te decía antes, en ese proceso de aprendizaje, transformación, que al principio estás como, ¡ay! Con los duelos de un lado, el miedo de otro, que dices, ¡ah! No sé cómo hacer esto, la falta de apoyo, de sostén, y entonces, claro, de ahí las hormonas, todo se junta y es como, ¡pum! Muy potente, como, sí, esa primera fase. Entonces, claro, yo recomiendo ahí mucho a otras mujeres que se dejen mucho sostener, ayudar, que busquen red, que busquen apoyo, que pidan ayuda, ¿no? Que está muy bien como pedir ayuda y que ahí en ese momento la necesitas y salir de un poco el de yo puedo con todo sola y el yo tengo que hacer todo sola, encargarme del sostén, de proveer, de ocupar todos los roles, ¿no? Del sistema y dar espacio a que lo ocupen otros, porque a veces somos nosotras mismas que lo queremos hacer todo y no damos ese espacio para que nos cuiden, nos nutran y pedirlo, verbalizarlo, juntarse con otras madres, otras mujeres y poder hablar, volver al círculo. Creo que es algo súper importante que ayuda como en estos momentos. Pues la verdad que fue muy bonito, desde el principio se enganchó súper bien. Yo como que no tenía dudas viste que de otras cosas sí que había leído un poco más, pero de eso como que no tenía nada de dudas, entonces era como, yo sabía que lo iba a disfrutar, era como algo que sabía, que tenía esa certeza en mí y así fue. La verdad es que lo disfruté muchísimo, una experiencia maravillosa, la de lactar, todavía lo recuerdo así con mucho amor. Y, y sí, fue muy bien. Y luego también a los 3 años y medio mi peque dijo que ya quería dejar de lactar, quería dejar la tetita. Hicimos un ritual, una fiestita, le hice un peluchito con un cuarcito, de una tetita con un cuarcito dentro, que luego se lo comió el perro de mis padres. Como creo que lo viví yo más, creo que fue más para mí ese ritual y ese cierre, porque era tan bonito como me gustaba tanto, que para él, pero bueno, creo que nos sirvió para los dos. Y sí, la verdad que una experiencia muy bonita, esa parte. Tema sueño, creo que es lo peor, o de las peores cosas del puerperio. Creo que eso, claro, te multiplica todo, ¿no? Que hace que lo vivas como más intenso y que no estés del todo bien. Y creo que también, por eso también es importante el apoyo y el sostén de fuera, para que... Yo me acuerdo que las primeras veces que nadie estaba solo con el papá, cuando nos separamos, lo utilicé en dormir. O sea, es que solo dormía. Dormía, como para recuperar todo el sueño. Y claro, es que antes no vivencias como eso, ¿no? De que te estén despertando cada tanto, como toda esa demanda del otro ser. Y que tú tienes que dar con ese amor incondicional. Eso no lo experimentas antes. Como a veces dejarte a ti a un lado para estar por el otro así de una forma tan devocional, ¿no? Y claro, la falta de sueño y eso es potente. Y yo creo que así como consejos, eso, que dejar al bebé con otras personas para que tú puedas descansar.
hay muchas herramientas que me trajo el posparto que todavía uso, ¿no? Como eso que hablaba antes del desapego, de la confianza en la vida, de a veces soltar el control, ¿no? Eso lo trajo también como el embarazo y el parto, ¿no? De eso que te hablaba, de no tenemos control, tú no tienes control sobre cómo realmente hacer un bebé. Lo haces, pero no tienes ese control. Y creo que sí, que esas herramientas son las que me llevo ahora, que me hacen disfrutar más mi maternidad con más amor y más liviandad. Las cosas importantes que creo que es el tener tiempo para mí, que creo que eso ayuda mucho, que tenemos que generar espacios para nosotras mismas y para nuestro autocuidado y priorizarnos. Eso creo que es muy importante, como la de priorizarnos a nosotras. Puede parecer como, ay, ¿cómo no priorizas a tu hijo, al bebé? Pues creo que al priorizarnos a nosotras, lo ves todo desde otro lugar y te puedes llegar a disfrutar más la maternidad. Dándote a ti, respetando tus tiempos, también estás enseñando a tu hijo a que él haga lo suyo, que se cuide, que respete sus tiempos, que se nutra y no olvidar, ¿no? De tu vida, no olvidarte de realmente lo que deseas, lo que anhelas, lo que te mueve, lo que te hace vibrar, como dedicarle tiempo a eso, como conseguir tiempo para eso. Creo que es muy importante para disfrutar la maternidad. Desafíos hay muchos y están constantemente y van a seguir estando porque al final nuestros hijos son nuestros grandes maestros que están todo el rato espejándonos y llevándonos todavía a la sombra y a todo aquello que tenemos que resolver. Y como que nos están puliendo para que brillemos, ¿no? Como que te pulen muy fino, porque hay personas o antes de tener hijos, que tú decides, ¿no? Hasta qué punto, bueno, pues te trabajas o no personalmente, pero cuando tienes un peque, como que ¡bum!, te va a traer todo el rato y vas a tener que trabajar en ti, sí o sí, para tener una relación armoniosa. Entonces todo el rato te va a llevar a revisarte, al autoconocimiento, el ver, uy, ¿por qué ahora me ha salido el gritar? ¿Por qué ahora me ha salido el comportarme así? ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué esto me bloquea? O es todo el rato una constante como revisión de una, como para ver cómo poder estar más en sintonía con él. Que el puerperio deje de ser un tema tabú, creo que tiene que haber un cambio realmente de mentalidad como de la gente y que realmente como sociedad y que realmente se vea el valor y lo importante que es ese momento del puerperio, para que como sociedad seamos responsables de ello y se creen espacios para cuidarlo. Eso creo que es como muy importante, que se creen, bueno, que se informe para que no sea un tema tabú y que se acompañe y que se creen espacios como para acompañarlo, porque es tan importante ese periodo de la criatura, esos 2 primeros años son tan importantes para los futuros seres, que hay que cuidar mucho a la mamá, que es la que está sosteniendo ese momento, ¿no? Porque en esos 2 primeros años se crean muchas heridas de abandono, de rechazo, y que por mucho que la mamá sea consciente de que se crean esas heridas, es muy difícil no hacerlo en la sociedad en la que vivimos, sin tener ese apoyo, sin tener ese sostén, sin que se creen como esos lugares como para ello, ¿no? Y creo que este es uno de los mensajes más importantes y que es muy revolucionario si queremos realmente vivir en amor y en amor puro, en amor incondicional y tener vínculos sanos y no relacionarnos desde el trauma y crear vínculos tóxicos y parejas tóxicas y relaciones de poder.
es básico cuidar a la madre y cuidar el puerperio, porque luego nuestro cuerpo se queda vivenciado en ese transcurso, en esos primeros años, se queda como una memoria el cómo vincularse después. Entonces siempre vamos a atraer y buscar nuestras relaciones con esa resonancia, porque la naturaleza es sabia y precisamente por eso crea ese vínculo de la madre, crea ese amor puro e infinito de la madre hacia el niño cuando nace, para que luego se cree un apego seguro, para que luego nos vinculemos con los otros a través de ese apego seguro. Sin embargo, si es un apego inseguro, nos vamos a vincular desde ahí. Y entonces es súper importante el cuidado de la madre y creo que todos como sociedad tenemos esa responsabilidad de cuidar a las mamás en sus puerperios.